En el viejo oeste, la justicia y los tribunales eran solo extraños. Los que conquistaban la frontera se sentían dueños absolutos de sus logros ganados con esfuerzos. La ley pensaba lo contrario. Un juez de circuito de los Estados Unidos necesitaba 3 cosas para hacer justicia en el país: un libro de leyes, un caballo y una pistola. Cuanto más al oeste llegaba, menos necesitaba el libro. Yo me dirigía hacia el oeste. Por la misericordia, sígueme todos los días de mi vida. Habitamos en la casa del Señor para siempre. Que el Señor te guarde y te bendiga, que haga brillar su rostro sobre ti, por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, coronel, ya llegó. ¿Cómo lo sabes? Parece un predicador en ese atuendo. No, él es Thorn, lo conozco. Espere, coronel. Fui el primero en verlo llegar al pueblo. ¿No merezco un trago? ¿No cree que merezco un trago, coronel? Mi caballo está afuera, necesita cuidados. ¿Debías despertarme? Estaba soñando. Número 10, $2 diarios. Paga al dueño antes de quedarte en Rancho Bannerman. Está bien para él, no soy un tipo amigable. En ese caso serán $2 al día por adelantado. ¿Y el caballo? Otro $1 por adelantado. Discúlpeme, señor. Toma esto, sinvergüenza. Dale a este tipo la mejor habitación, la número 3. Mantenga su dinero fuera de la vista, señor. Es el distinguido invitado de Bannerman. ¿Del pueblo o del señor Bannerman? Bueno, es difícil decir dónde uno comienza y el otro termina. En cuanto a mí, soy el coronel Buck Streeter, a su servicio, señor. Y espero que el servicio pueda comenzar en el bar Bannerman que está enfrente. ¿Trabaja para Bannerman, coronel? Cuando lo necesito, si es necesario. Yo soy abogado del gobierno de los Estados Unidos, señor. Es lo que sabía. No veo cómo puede separar los trabajos. La habitación 10 está bien. No quiero aprovecharme. Sería malo para el juez. Bueno, me temo que el señor Bannerman no estaría feliz con eso. No vine aquí para hacer feliz al señor Bannerman. Como juez de circuito, es mi deber revisar los registros del pueblo para atender casos que puedan estar pendientes de juicio y, siempre que pueda, fortalecer los cimientos de la ley y el orden. Por supuesto. Y hablando de eso, podrá cruzar la calle hasta el bar Bannerman para ver si venden licor a los indios. Pues bien por usted, señor. Juez, debo decir que me alegra que esté aquí. No le dije que se quedara con el cambio. Claro. Lo necesito para pagar mis propias bebidas. ¿Algún lugar en el pueblo que no le pertenezca a los Bannerman? Es el pueblo de Bannerman, señoría. Se llama Bannerman. El corazón y el alma es Bannerman. Si no es Bannerman, es Taylor o Kettering. Son primos, señoría. La familia se ocupa de sus propios asuntos. Tengo un caso de inmigración. Entrada ilegal. ¿Los Bannerman se ocupan de la inmigración? Eso es asunto del gobierno. ¿Dónde está Joaquín Morales? Lo tengo encerrado. Tráelo, me encargaré de la deportación. Noté algo curioso, coronel. Cuando hay una propiedad de transporte o disputa sobre una propiedad por aquí, el monto involucrado nunca excede los $499. Es un hecho extraño, señoría. Especialmente porque el valor de $500 o más llevaría estos casos bajo jurisdicción federal. Afortunadamente, se ha liberado de una carga pesada. La carga recae en el señor Bannerman. ¿Joaquín Morales? Sí, señor.
Hay 300 acres, $499, 1,200 acres, $499, 750 acres, $499. El señor Bannerman establece el precio, señor. Lo deja fuera del examen federal. Así es, señoría. Sospecho que el señor Bannerman está siendo muy inteligente, señor. Es lo que pretendo señalar en el informe. ¿Y bien? Sí, señor. Entrada ilegal y demás. Primera pregunta. ¿Por qué lo hiciste? Señor, El juez quiere saber por qué usted cruzó la frontera. porque mi mujer ha muerto. Su esposa murió. No hay trabajo. Sin trabajo. Este país es muy rico. Dice que este es un país rico. Además, Y debo decir, no me sorprendería si el señor Bannerman pudiera conseguirle un trabajo a este buen hombre. Es una pena que hayas recorrido 60 millas. Escribí al gobierno que no necesitaba un juez de circuito aquí. Nos las arreglamos solos. Población del último artículo. 507. Espero que no tenga intención de marcharse sin darle al señor Bannerman la oportunidad de ofrecerle su hospitalidad. Esto es de la semana pasada. Bueno, la población no cambia mucho por aquí, señor. Cambió en los últimos días. Ayer hubo un funeral. No era residente, señor. Era un extraño. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Disculpe, señor. ¿De qué murió este extraño? ¿Cuál era su nombre? ¿Nombre, señor? Su nombre era Morrison. Murió por una herida de bala. Fue un caso de defensa propia, sheriff. Eso es lo que me dijeron. ¿Un caso? ¿Quién lo juzgó? No me refiero a un caso en ese sentido, señoría. Era un asunto que el señor Bannerman manejó muy bien, por cierto. ¿En serio? ¿Dónde está el registro del arresto? No hice ningún arresto. ¿Por qué no? Juez, fue en defensa propia. ¿Quién disparó? Bueno. Supongo que ese sería el joven Tom. ¿Tom qué? Bannerman. El hijo del viejo. Su único varón. No entiendo esto, sheriff. Hubo un asesinato en su pueblo y el asesino está libre. Su señoría. La gente aquí solía tener su propio negocio y atendían sus propios asuntos. Eso cambió, señor. La prenda de la conciencia social queda holgada. Estoy aquí para endurecerla. Traigan a Tom Bannerman. Su señoría. No creo que pueda hacerlo sin un grupo. Forma 1. ¿Compuesta por su familia? ¿O los que trabajan para ellos? Ya ve cómo es, señor. Veo cómo es. Yo lo ataré por usted, señor Hammer. ¿El juez sigue ahí? Sí, ¿El coronel? sí, y el sheriff. Y están hablando sobre Tom Bannerman. Oiga, hoy ha hecho mucho calor, señor Hammer. Y usted sabe que el polvo se mete en la garganta de un hombre. Debes decidir si estás con Bannerman o con el gobierno federal. Señor Hammer, esto es realmente un placer. Señoría, ¿puedo presentarle al señor Harold Hammer, presidente del banco? ¿El banco Bannerman? Es el único que existe. Eres un Bannerman. Hammer, señor. ¿Relacionado a ellos? No, señor. Pero tuvo que pensarlo bien. ¿Qué sabes de la matanza que hubo anoche? ¿Matanza? Aquí no hay matanzas. Tal vez lo llames de otra manera, pero Thomas Bannerman disparó e hirió a Sidney Morrison, después de lo cual Sidney Morrison sufrió y murió. Eso es un asesinato. Señoría, juzga mal a Tom. Juro que no es un mal chico. No lo juzgué, no lo he hecho para nada. Eso tendrá lugar en un juicio. Juicio, caballeros. Sé que nunca ha habido uno en este pueblo, pero un hombre fue asesinado a tiros y la ley exige una investigación a las circunstancias. No sé qué hará el señor Bannerman al respecto. Ya sabremos de él. Él y Tom. Su señoría,
¿Ha oído alguna vez la receta para hacer estofado de tigre? Primero, atrapas un tigre. Sigue moviéndolo. Quizás se necesita un hombre para darle a un blanco que se mueve. ¡Toma! Imagina que este es tu novio frunciendo el ceño para besarte. Amy Lee, esa no es forma de tratar a un banquero tan agradable como Arnold Hammer. No me digas que me case con él. Señor Bannerman. Amy Lee. Amy Lee, te envié a esa escuela elegante para aprender modales. ¿Ya los olvidaste? Hola, Arnold. Dale un beso a tu prometido. ¿No es algo peligroso? Un par de jóvenes jugando solo sufrirán rasguños. ¿En dónde está el juez? Te dije que lo trajeras para cenar. No me pareció buena idea invitarlo. Está buscando a Tom. ¿Para qué me quiere? Sid Morrison. ¿El sol lo está afectando? Ese asunto de Morrison se acabó. Dice que no, que te quiere. Suena muy rígido. No pude razonar con él. No sé por qué lo intenté. Me parece que lo más sencillo es ir al pueblo y explicar cómo llegó a ser defensa propia. Dejar que todo esto pase. Amy Lee, nunca dije que te equivocaras con este tipo. Pero ¿con quién más te casarías aquí? Estás loco si te casas con ella. Acabará contigo en 2 semanas. Él vino aquí a mi propiedad, a mi pueblo, y se comporta así, ¿eh? ¿Es cierto que lleva un arma? ¿Un juez? No lo vi. Iré al pueblo a divertirme con él. Tú te quedarás aquí. Iré al pueblo. Tom. ¿Tienes miedo de ese juez? No. Pero escuchaste historias sobre él y... ¿Quieres que el primo Tom se esconda? Tom es un tonto. Solo empeorará las cosas. ¿Qué es peor que un Bannerman escondido? ¿Aún dices que fue en defensa propia? ¿Yo mentiría? Oh, has tenido mucha práctica. Si puedo añadir algo... Cállate. Muy bien, chico. Lleva algunos hombres y trae al juez aquí para que cene. Traerlo aquí, mi objetivo es perseguirlo. Lo traerás de vuelta aquí. Le daremos la hospitalidad del rancho. Para que vea que vale la pena estar bien con los Bannerman. Los Bannerman están por encima de todos. Son algo así como una familia real. No sé por qué alguien querría casarse con uno, Hammer. Es una gran responsabilidad. ¿Qué haces aquí, Tom? ¿No deberías volver al rancho? ¿Dónde está el juez del que tanto hablan? Ah, mejor no lo busques. Sal del pueblo. Oh, he venido aquí para que nos acompañe en la cena. Es una tonta idea. Coronel, nunca llame tonto a un Bannerman. Alguien le recortará el salario. Sí, eso pasará. Adelante. Buenas noches, coronel. Buena noche para usted, señor. Es decir, espero que sea buena. ¿Por qué no debería hacerlo? Tom Bannerman está aquí. Es lo que quería, ¿no? Ojalá pudiera hacerle entender que ese chico es solo imprudente y juguetón. No se le debería permitir portar un arma.
Está en el bar Bannerman ahora. Solo un niño juguetón. Debo señalar, señoría, que lo acompañan algunos hombres del rancho. 2 veces más que alguno, coronel. Para eso están las ventanas. Bueno, así es mejor. Usted es un hombre razonable y perspicaz. No sirve pelearse con los Bannerman. Se ocupan de sus propios asuntos. Algún día se darán cuenta del error de sus caminos. Coronel, un juez de circuito recibe muy poca paga. Entiendo que un fiscal federal gana aún menos. Es muy cierto, señoría. Hace que sea fácil elegir bandos, ¿no? Está en el pueblo. ¿Me apoyas? Le diré qué pasa, juez. Llevo mucho tiempo aquí como para tener fe en algo. Ve tras él. Si lo veo, te apoyaré. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Otro! ¡Eso! Vamos, anda. ¡Vamos! No es la primera vez que lo haces. ¡Vamos! Recuerda ¡Sí! cómo es. Lo tienes que morder. Sí, Eso. sí, tómalo. Recógelo. Claro, tómalo, tómalo. Eso. Tómalo. Eso es. ¿Qué le sirvo, juez? ¿Cuál de estos hombres es Tom Bannerman? Si quieres a Tom, grítalo. Si quiere hablar contigo, se dará a conocer. Buenas noches, juez. ¿Bannerman? Sí, dale un trago. No, gracias. Oh, vamos, no seas así. ¿De qué otra manera disfrutaremos esta charla? Lo lograremos. Me alegro de que hayas venido al pueblo por tu cuenta, Bannerman. Contará a tu favor en el juicio. ¿Qué tipo de juicio? Está acusado de asesinato. Fue en defensa propia. ¿Es usted su abogado? Soy Sam Catherine. Oh, uno de la familia. Debes estar muy loco para venir aquí a llevarte a un Bannerman a la cárcel. Lo acusan de asesinato. Decidiremos el cargo. En cualquier caso, no hay por qué llevar al chico a la cárcel ahora, ¿no? Nada está decidido aún. Yo decidiré los cargos y la fianza y no habrá fianza. Eres un tipo duro, ¿verdad? Cuentan historias sobre ti. Te llevaré a la cárcel, Bannerman. Dicen que llevas un arma, pero no veo ninguna. Esto no es un tiroteo. Tendrás un juicio justo con su debido proceso. No, me gusta disparar. Muy bien, juez. Sabemos que es un hombre duro. Ahora déjelo ir. El tribunal estableció un hecho, coronel. El acusado que alega defensa propia no duda en recurrir a un hombre desarmado. La cárcel está frente aquí. ¿Qué quieres que hagamos, Tom? Cállate. ¿Qué les pasa, muchachos? Nadie lleva a un Bannerman a la cárcel. ¿Qué tan fuerte es tu cárcel? Su padre la destrozará. Si lo permitimos. Es la primera vez desde que me puse esta estrella que le he hecho justicia. ¿Cómo se siente? Repugnante. Coronel. Muchas gracias, hijo. Buen día, hijo. Una mañana brillante y hermosa. Buen día, juez. Confío en que durmió bien. Me senté junto a la ventana viendo la calle. Bueno, no es necesario hacer eso, señoría. Este es un pueblo que respeta la ley. Bueno, razonablemente respetuoso. ¿Dónde están los telégrafos más cercanos? Bueno, sería en Cottonwood, señor. Está a 47 millas de distancia. Tengo que pedirle a Washington que aparte un fiscal. ¿No es así, señoría? Me anticipé la necesidad y atendí el asunto. ¿Qué hiciste qué? Envié un jinete a Cottonwood ayer, señor.
Envía un telegrama a nuestra capital nacional. Ya tengo la respuesta. Soy plenamente consciente de mi nueva responsabilidad. Y la asumiré de una manera que será un tributo a Flaxton y a nuestra gran y gloriosa Constitución. Trabaja rápido, coronel. Bueno, sabía que no podía viajar hasta Cottonwood, señoría. Su prisionero podría escapar durante su ausencia. Podría haber enviado al sheriff. Oh, tiene razón, señoría. ¿Quién sabe qué accidente podría ocurrir en el camino? Es un país difícil, señoría. Indios, forajidos. Bannermans. Exactamente. ¿Cree que podría hablar con esos testigos ahora, señoría? ¿Qué testigos? Los que vieron a Morrison apuntar con una pistola a Tom. No, señor fiscal. Creo que podemos prescindir de estos testigos. Podrían establecer la inocencia del niño. ¿No debe un fiscal demostrar su culpabilidad? Vaya, señoría, solo busco justicia. Yo también. Yo también, coronel. Buenos días, juez. ¿Todo tranquilo? Solo dales tiempo. ¿Cómo estás esta mañana? Desayunarás en 1 o 2 minutos, te lo enviarán desde el hotel. ¿Hay algún abogado que quieras contratar? Debes firmar una declaración. ¿Cuándo me sacarás y me colgarás? Es un poco pronto para hablar de ahorcamiento. El árbol aún no ha sido plantado. Pronto lo estará. Te arrastraré con un caballo hasta que no te quede ni un centímetro de piel. No harás tonto a ningún Bannerman hasta que terminemos contigo. Estarás arrancando tu piel de cada roca y arbusto del condado. Y sí puede hacerlo. Una vez mató hacia un mexicano. Estuve ahí. ¿Y por qué? El mexicano le derramó una taza de café. ¿Cuándo fue eso? Fue antes de mi época. Supongo que tenía 16. ¿Autodefensa otra vez? Sí. Es lo curioso de los Bannerman. La gente siempre se mete con ellos. ¿La viuda de Morrison sigue en el pueblo? Sí, la siguiente calle, última casa en la línea. Bueno, algo nuevo ha llegado al pueblo. ¿Su señoría, supongo? ¡Qué desperdicio! Amy Lee Bannerman, juez. Su prima. Más bien su tutora. Es un tonto, juez. Es bueno darle una lección. No le enseño nada. Lo llevaré a juicio. ¿Sabe dónde está Josiah ahora? Lo encerré en su habitación, para poder verlo primero. Si llega y Tom todavía está en la cárcel, quemará este pueblo hasta los cimientos. Eso es un delito grave. Tendría que arrestarlo por ello. ¿A Josiah? Primero que nada, no pudo. Y segundo, este pueblo es nuestro. No, eso es lo que piensa, señorita Bannerman. El pueblo pertenece a la gente. Se han escrito leyes para protegerlos. Y tú eres el gran campeón que se encargará de eso. Si quieren protección o no. No importa lo que digan. Normalmente lo quieren, señorita Bannerman. Amy Lee. Si la familia del preso quiere verlo, puede tener visitas de 5 minutos. Bueno, es humano. Uno a la vez, a una distancia de 5 pies y nada pasa de mano a mano. Señorita Bannerman. Me da pena su esposa. Es el tipo que tendría una y muy loca también. Con 9 niños, todos temerosos de él. No lo mencionó. Sid fue bueno conmigo. Nunca levantó mucho polvo, pero lo sabía cuando nos casamos. Me casé con él porque él era Sid. Era lo único que sabía hacer bien. Trenzar cuero crudo. Siempre estaba trenzando, incluso cuando caminaba. Sabía cómo. Me gustaría comprar esto, me vendría bien una brida nueva. No debe sentir lástima por mí, juez. Tengo dinero suficiente para volver a casa. ¿Y dónde está? En Pensilvania. Ahí es donde están mis padres. Sid y yo nunca tuvimos lo que llamarías un hogar. Nos perdimos. Sid siempre reía y decía que algún día encontraría una mina de oro. Que iniciáramos un rancho o algo así.
Sid Morrison reía mucho. No causaba problemas, ¿no? Sid, ni siquiera aquí llevaría un arma. Dicen que así fue. Dicen que usó esto, pero nunca lo vi antes. No sé cómo pudo tener un arma sin saberlo yo. ¿Cómo la conseguiste? Me lo trajeron después. Un abogado. Se llamaba Coronel Streeter. Me lo trajo con algo de dinero del padre de Tom Bannerman. Como dije, suficiente para volver a casa. ¿El viejo Bannerman te pagó el camino a casa? Dijeron que no me querían en el pueblo. ¿A qué se debió la pelea, señora Morrison? ¿A qué se debió el problema entre Tom Bannerman y su marido? ¿Cómo lo sabría? Solo habíamos llegado al pueblo un par de días antes. Todo parecía estar bien. ¿Su marido ya conocía a Tom Bannerman? No. ¿Y usted? No. Tendré que llevarme esto. No me importa. Habrá un juicio. No me importa lo que haga. ¿Tom Bannerman le hizo algo? ¿Lo hizo? No quiero problemas. Si le cuentas esto a alguien, diré que es mentira. ¿Aún bajo juramento? Es mentira. Gracias. Día caluroso. Señor Kettering. Coronel, ¿dónde tuvo lugar el tiroteo? No lo vi yo mismo, señoría. Cerca de las afueras del pueblo. Puedo preguntarle al sheriff, quiero que me lo digas. Es un pueblo pequeño. ¿Dónde fue? Pasando el corral, señor. Muéstrame. Entiendo que el joven Tom Bannerman no es muy tímido con las damas. Bueno, como ex experto en modales, en cuanto a eso diría que lo hace bastante bien. No me gustó lo que dijiste. Dije que era un día caluroso. No me gustó cómo lo dijiste. Adelante. Coronel. Es un juez muy inusual, señor. Es un fiscal muy inusual. Este es un lindo pueblo, señoría. A la gente le gustas aquí. ¿Amigos de Bannerman? Bueno, son casi como el resto de la gente. Hacen las cosas a su manera, es todo. Hombres como usted podrían establecerse aquí, señor, y ser elegidos año tras año. Podría ser enviado a nuestra capital nacional, señor. Con Bannerman apoyándome. Sí, señoría. Preguntaré sobre eso cuando termine el juicio. ¿Quién vive ahí? Nadie de importancia, señoría. Coronel, han matado a un hombre. Es la casa de Tony Webb, señor. El mejor armero que Bannerman haya tenido. ¿Vive solo? Bueno, tiene una hija, señor. Es muy atractiva. Nos vemos luego, coronel. Iré con usted, señor. Por supuesto, señoría. ¿Qué vas a decir? No tengo que decir nada. Creo que deberías. Hay algo correcto y algo incorrecto. No me sermones, papá.
Solo digo lo que ya sabes. Hay cosas buenas y cosas malas. Cuando ves la diferencia, solo debes hablar. Eso está en los libros. La gente no vive así. Tom nunca se casará contigo. No lo hará. ¿Cómo sabes eso? Cariño. Buenos días, juez. Señor Webb, Sí, señor. ¿reconoce esta arma? Un tipo como yo maneja muchas armas. Para tanta gente, es difícil de decir. Un tipo como tú sentado aquí todo el día vio el tiroteo. Entre, señor. Por favor, quédate. Es mi hija, juez. Yo lo vi. Papá. Bueno, lo vi. Pero no pude oír. No sé lo que dijeron. ¿Morrison estaba armado? Eso no lo sé. ¿Usted lo vio? Señorita Webb, Bueno, no. No el primer tiro. Lo escuché y me acerqué a la ventana cuando Tom disparó de nuevo. ¿vio a Morrison sosteniendo el arma? Bueno, estaba entre la maleza. Ya había terminado, pero Tom volvió a disparar de todos modos. Le diré algo más, juez. Iba a mentirle. Incluso iba a llamar mentiroso a mi padre, porque Tom había prometido casarse conmigo. No es fácil para una chica encontrar marido aquí. No es como en el este. Los pocos hombres que están aquí, todos se inclinan ante los Bannerman como si fueran reyes. ¿Repetirás lo que me dijiste en el juicio? Sí. ¿Todo tranquilo? Todo excepto Tom Bannerman. Y está perdiendo la voz. Tengo algo que atender fuera del pueblo, no tardaré mucho. ¿Volverás antes de que anochezca? ¿Por qué? Aparte del acusado, no he visto un Bannerman, un Catherine o un Taylor en todo el día. Creo están teniendo una reunión. Hace mucho calor para discutir. Corre a casa. Vete. Bueno, mira quién es. Mi caballo me dejó. Me tiró y se escapó. Te llevaré de regreso. ¿Por qué no estás en la cárcel cuidando a mi primo? Nat Bell lo hace bien. Juez, será mejor que me lleve a casa. Puedes conseguir un caballo en el pueblo. ¿Está conduciendo así con un Bannerman acurrucado a usted? Señoría, el fiscal lo hará descalificarse.
Espero que se quede a cenar. No lo creo. Bueno, a mí sí. Pase. Por favor, entra. ¿Qué es esto? La reunión de los clanes. Vamos, no te morderán. Ella fue quien lo trajo, Amy Lee. Si tuviera un hijo como ella, estaría contento. No creo que haya conocido a todos aquí, juez. Este es mi tío Josiah Bannerman. No le digas quién soy. Él ya sabe quién soy yo. Siéntate. Toma una copa, seamos amigos. Me gustaría saber los nombres de mis nuevos amigos. ¿Quién es él? ¿Un primo? Oh, cuñado. Jesse Taylor. Los Taylor, los Kettering y los Bannerman. Todo el clan. Y ahora te casarás con un miembro. Eso espero, juez. Eso espero, señor juez. ¿No lo sabes ya, hablador? No parece que Emily esté de acuerdo. Parece Emily esté de Ojalá no repitiera lo que digo. Ve a buscarme unos puros. Cada vez que abre la boca, un tonto mira hacia afuera. ¿Qué tienes en contra de mi Tom? ¿Como un civil o como un juez? Puedes olvidarte de la parte del juez. No vas a juzgar a los Bannerman. Hablando como un civil cualquiera, no me gusta. Bueno, eso está claro. ¿Qué tienes contra él como juez? Seguro que el fiscal se lo habrá dicho. Es raro verlo aquí, pero ya que está. Solo estoy investigando las circunstancias, señor. Siempre he sido un firme creyente en la preparación cuidadosa. Sí, es un charlatán. Puedo comprar y vender hombres como él a diario. Ansioso por progresar en el mundo, complace a todos. Calienta tu silla antes de sentarte en ella. Vamos, vamos, señor Bannerman. Ahora, tú no podría comprarte, ¿verdad? No me ha ofrecido nada. Podría ser que se te rompan los bolsillos. ¿Sabes lo que tengo por acá? Un hombre no puede cruzarlo en 2 días. Y la gente valiosa que tengo es Amy Lee y ese chico. ¿Nadie más cuenta? Hacen lo que digo. ¿Y por qué no iban a hacerlo? ¿En dónde estarían si no fuera por mí? Tomé esta tierra, la hice mía. ¿Y sabes con qué empecé? Con nada. Yo era un chico cuando comencé. Tirado ahí, justo en donde estás sentado. Un chico de 13 con el cuerpo de mi madre sobre mí y una flecha india clavada en ella. Nadie era mi aliado. Y dije en ese momento, esto es mío. Todo este pedazo de país es mío. La sangre de mi madre estaba en él como en mí. Ella me la dio. La tierra. Y me escapé. Cuando crecí, volví y lo tomé. Lo que es bueno aquí es bueno por mí. Si algo está mal, es por mí. Y lo arreglaré a mi manera. No puede venir aquí y decirme cómo dirigir mi tierra. Ni con ley ni con soldados. También tengo hombres armados. Tienes un hijo que es muy brusco con ellos. Lo azotaré hasta que no pueda estar de pie. Pero no dejaré que otro hombre lo azote. Consígale un buen abogado. No lo necesitará. Lo hará en el juicio. No lo necesitará. Ya escuchó al señor Kettering. Amy Lee. Disculpa. Tardaste. Pensé que te habían asaltado. Tal vez lo haga. No tiene la intención de que haya un juicio. Cuando se ponga el sol tendremos problemas. No, si podemos huir de ellos. Me llevaré al prisionero a Cottonwood. Con él no llegará muy lejos, juez. Llegar a ser un jurado honesto es suficiente. ¿Qué tan fuerte eres para contar tu historia en la corte?
Bueno, hemos hablado sobre eso, pensando las cosas. Seguramente no podremos vivir aquí después. Pues ya no quiero vivir aquí. Tuve suficiente. ¿Estás dispuesta a ir a Cottonwood a testificar? ¿Cuándo? Esta noche, encubierto. ¿No volveríamos aquí? ¿Qué pasa con nuestras cosas? Tengo unas cortinas que traje desde Boston. No sé por qué tuviste que venir aquí en primer lugar. Todo estaba bien hasta que llegaste. Haga lo que tenga que hacer. Lo esperaremos en Cottonwood Road, a 2 millas del pueblo. Hablaré con el gobierno para que reemplacen sus cortinas. Mucha gente esta noche. Así es, señor. Así es. Espero que estén en el pueblo mañana para que vayan ante un jurado. No, juez. Habrá el doble mañana. ¿Y eso qué? Como dice un poeta, señoría, hay hombres decididos que actúan de noche. Gracias. ¡Thorn! Veo que llevas un arma debajo del abrigo. Sabes bien que no lo harías a menos que vayas a usarla. Lo sé. ¿No te importa ver sangre? A mí sí, juez. La he visto toda mi vida. Puedo leerla ahora mismo, con solo hablar de ello. Me gustaría pasar el resto de mis días sin volver a verlo. ¿Por qué no se sienta aquí, juez? Tome una copa. Hablemos de esto como hombres sensatos. Eso dejaría al sheriff solo en la cárcel. Yo tampoco toqué. ¿Qué hizo tu caballo esta vez? Es un animal malo. No quería venir, pero él me trajo de todos modos. ¿Por qué? Cierra la puerta. ¿El empleado te vio subir? Puede que sí. Es un tipo de los que habla. ¿Qué me importan los empleados? Me importa más que quizá no te vuelva a ver. ¿A ti también te molestó? ¿Cómo pudiste alejarte de mí? ¿Por qué dejaste el rancho? Estaba enojado. ¿Por qué? Sabía que era un truco. Tu caballo no te dejó. ¿Cómo lo supiste? No tenías nada sucio. ¿Me miraste bien? Con cuidado. Gracias por lo que pensaste. ¿Cómo supiste lo que pensaba? Me di cuenta. Estás comprometida con Hammer. Ya no. ¿Desde cuándo? Desde que me besaste. No va a funcionar. ¿Qué no funcionará? ¿Qué pasa con los demás? ¿Los demás? Josiah Bannerman, Tom Bannerman, Katherine Taylor. Todos los Bannerman. Deja que Tom salga y todo habrá terminado. No pasa nada. Josiah cree que eres el mejor que ha venido al pueblo. Cuando te fuiste dijo que... ¿Qué pasa? Eres un Bannerman, lo veo. ¿Qué significa eso? Harías lo que sea para salvar a tu primo.
Mira, un momento. ¿A dónde vas? Dime, ¿a dónde vas ahora? ¿Quién quiere saber? El señor Bannerman. Él es el que quiere saber. Escuche, se supone que debo decirle quién entra y sale de esta cárcel. ¿Por qué te eligieron? Porque pueden confiar en mí. Mire, porque no sospecharía de mí. No pondría a alguien sospechoso a hacerlo, ¿verdad? Vaya, eso sería curioso. Bueno, mira, ¿por qué no pasas a la oficina del sheriff y me miras en un sillón bonito y cómodo? Porque no necesito una silla. Quizás hay otra jarra ahí. No me importa. Bueno, tal vez sí hay. Ya le di a ese juez suficiente tiempo para cambiar de opinión. Ve a buscar a Tom. Y nada de tiroteos. ¿Qué? Te gustaría que lo hubiera, ¿no? Si matas a ese juez, vendrá otro husmeando para ver qué pasó. Y tras el otro y otro, hasta pisotear toda la hierba. No queremos matarlo, solo desanimarlo. Vayan. Tom, despierta. Tom, somos nosotros. Está enfermo borracho. Que alguien consiga una llave. No la dejarían por acá. Necesitamos un herrero. Puede que le pase algo. Tom. Ellos se llevaron a Tom. Esto no lo vi venir. Bien, muchachos, tomen sus armas. Debería estar por aquí en algún lugar. Deténganse. Vince Webb, Y su hija. ¿qué tienen que ver con esto? Testigos vieron el tiroteo. Vaya, vaya, ahora somos un gran grupo. Quizá podríamos buscar un violinista que toque en nuestra boda. Déjala en paz. ¿Y quién te dejará a ti? ¿Hasta dónde crees que llegarás? A Cottonwood. 47 millas. Llegaremos. No estoy seguro. Vuelve a esa silla. Juez, me cansé de montar. Un hombre debería caminar de vez en cuando. Vuelve a esa silla o llegarás a Cottonwood atravesándola. Hablemos de eso. Juez, parece un prisionero que intenta escapar. Tiene todas las características. No puedes dispararle. Eso no es mejor que lo que le hizo a Sid Morrison. ¿Por qué no te callas la boca? Escuchen. Vienen detrás de nosotros. Como habrá tiroteos, quiero protección. Soy un prisionero. Cállalo. Ahora están frente a nosotros. ¿Te preocupa, testigo? Hay un atajo entre las colinas. No sirve mucho de noche, pero nos ahorrará 30 millas. ¿A dónde nos llevará? En la llanura con Cottonwood a 1 milla de distancia. Lo tomaremos. Conozco el camino. Terminaremos en un acantilado. No parece haber un alma ahí abajo. Solía haber mucho espacio en esos árboles para esconder a los indios. Thor no se queda cubierto, se mueve. Él te gusta. No pasó por aquí. ¿Cómo pudo saber eso? ¿Qué opinas, Sam? Bueno, si tomó el otro camino hacia Seven Pines, es probable que Taylor lo traiga ahora mismo. Se dirigen a Cottonwood, donde no nos respetan tanto.
si no han pasado por aquí. ¿Crees que Bell conoce el sendero de esos cañones? Si lo hace, Thorn lo aceptará. Entonces lo atrapamos. Sam, quiero a todos los hombres del campo. Vamos al pueblo. Traeremos a Taylor y vamos a acabar con este juez. Cerraremos ambos extremos del cañón. Y si nos pasa allí, lo estaremos esperando en las llanuras. Ve, toma unos muchachos y sigue este camino. Tú, ven conmigo. Volveré con Arnold. Dije que vengas conmigo. ¡Y te escuché! Mujeres tontas. Es muy amable de tu parte, Emily. No me lo esperaba. Bueno, ya sabes. No esperes nada, Arnold. Haz lo que te dijeron. No entiendo. Me parece que cada vez que te dijeron... Haz lo que te dijeron. Está bien. ¿Por qué no nos olvidamos de casarnos, Emily? No sé lo que quieres, pero no soy yo. No iré por ahí con las manos atadas. ¿Cómo manejaré al caballo? Tienes razón. No puedo recorrer el sendero con las manos atadas. No creo que sea opción poner mis manos en esta dulce chica de aquí. Debemos mantener calientes a los testigos. Juez, déjelo montar por el interior del sendero. Evitaré que se caiga. Creo que nos están buscando. Si es así, seguro nos alcanzará. ¡Emily! El hombre más amenazado del mundo. ¿Cómo supiste? ¿Qué hacen aquí? Los llama testigos. Pensé que Tom te había elegido. Hasta que lo vimos matar a Sid Morrison. Cambias muy rápido. No lo hagas con Bannerman. Será mejor que lo dejes ir. No puedes llegar a Cottonwood. Podemos intentar. No por este camino. Josiah está al otro lado. Espero que sea razonable. Cuide a la señorita Bannerman. Llegaste aquí. ¿Por qué regresar? Toma al prisionero. ¿Crees que el viejo nos esté esperando? Estará ahí. Los Bannerman se cuidan unos a otros. Eso fuerte. ¿Hay algo de agua? El juez tiene una botella. Se la traeré, señorita Bannerman. Sácame de esto. Cuando vea una oportunidad. Y ve que se haga algo con esos testigos. ¿Cómo se metieron en esto? Morrison me vio coqueteando a su esposa y no fue suficiente hombre para pelear. Corrió y le dijo. Tuve que matarlo a tiros. ¿Tenías que? Por supuesto. Se lo daré. ¿Podrías darme un poco? Claro, adelante, testigo. Dejé un beso para ti. Mejor no quiero. Quédate aquí. Con los caballos. Bájate. Tú cuídala.
Muchacho, tranquilo, tranquilo. ¡Quítate! No es un Bannerman, es un asesino. Empujó a su padre por la borda, lo vi. Iba a hacerlo de nuevo, con él. No lo pierdas de vista. ¿Qué te obliga a hacer esto? ¿Qué es lo que ganas? Un hombre cree en una cosa y sigue adelante, como tu razón para intentar hacerme renunciar. Así que lastimes o mates, esto no es para ti. Esa fue mi razón. Te costará mucho tiempo de tu vida. Parece que hemos llegado a Cottonwood. Aún no. Bueno, el viejo llegó. Te dije. El juicio está lejos de aquí, juez. ¿Retrocedemos en el cañón y resistimos? También vienen de esa dirección. Quédate en tu caballo, átale los pies. Oh, detente, ¿quieres? Se acabó. Hablaré contigo en el tribunal. No lo dejaré ir. Pensé que regresarías con Arnold Hammer. Tomé otra decisión. ¿Qué está haciendo con mi hijo? Oh, es testigo. Dice que vio el tiroteo. Es mentira. Eso lo decidirá un jurado. Juez, intento ser un hombre de paz. Pues salga de mi camino. No tengo que hacerlo. Estás muerto. ¡Muerto! ¿Qué intentas hacer? ¿Engañarme con tu ley? Si alguien se acerca a ayudarlo, dispararé. ¿Y eso en qué te ayuda? Muere de esta manera en lugar de ahorcado. Me importa su muerte, juez. Nadie llega hasta donde estoy sin que un Bannerman ayude a otro. Incluso si es culpable. Sigue siendo mi familia y asunto mío. Hazlo ahora. Lo haremos, juez. Dispárale o déjalo ir. Tú, vuelve a tu trabajo mientras tengas uno. Sí, señor Bannerman. Caroline, te llevaré a casa. ¿Este es el final? Entonces, ¿por qué murió mi padre? ¿Qué tal si alguien me deja libre? ¡Que lo ahorquen! Él no sirve, es un asesino. Mató a Vince Webb en el camino. Ella miente. Lo vi hacerlo. No lo vio venir. ¿Alguien me va a soltar? Él es mi hijo. Si lo cuelgan, lo tiraré de la cuerda. Nadie más.
Eso te costará un Bannerman. Toma muchas riendas, vayan al pueblo. ¡Está bien! ¡Ya es suficiente! Confío en que serás amable con este chico. Tendrá un juicio justo, sin favores. Será mejor que te lleves a Amy contigo cuando te vayas. No soy amable con los que me traicionan. El tribunal está en sesión. Juez Richard Thorne preside. El pueblo contra Thomas Bannerman.